Vamos a dar la bienvenida a don Iván Paredes, de la comunidad Mapuche Cupal Pichinao, Aurelio Cayún, del pueblo Huilliche de Coyhaique, y a Rudencino Espíndola y Patricia Ayala, de la Asociación Atacameña de Agricultores y Regantes de Soncor. Todos muy bienvenidos. Gracias. Don Iván Paredes nos va a hablar sobre el reconocimiento intercultural bajo la mirada de una comunidad mapuche. Muy bienvenido, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre, voy a empezar a hablar primero mi lengua materna, Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Inche y Iván Paredes Pichinao. Para mí este saludo es un tremendo avance. Yo nací en Santiago, sin cultura, soy del año 78, mis papás se vienen de la Araucanía para acá. Hay un quiebre de cultura, que a nadie le gustaría traspasar algo que es vergonzoso para sus hijos. Entonces, para mí saludar en Mapudungún es un tremendo triunfo. Sobre todo, yo he trabajado en el área financiera, en corporativos grandes, y hace 4 años ya me dedico al tema de emprendimiento, innovación, desde los territorios, desde las comunidades. Entonces, todo lo que suma cultura para mí es algo maravilloso, ¿ya? Desde salud, desde el respeto, y he visto cómo es algo totalmente distinto a lo tradicional, a lo occidental, tanto así que de repente está en ceremonia y mi peña puede decir, nosotros no aplaudimos, sino decimos, ¡ey, ey, ey, ey! Entonces para mí era algo que no estaba acostumbrado, pero lo entiendo, ¿ya? Y lo he apoderado como parte de mi identidad. ¿Ya? Entonces, eso quiero partir un poco. Administro un grupo de emprendedores, más de 10.000 emprendedores mapuche indígenas, los capacito en innovación, emprendimiento, en temas de fondos públicos. Tuve la posibilidad de estar exponiendo en el proceso anterior. Lamentablemente, al parecer no me escucharon, pero bueno, uno, cuando hay problemas, uno lo toma como tiene que tener la capacidad de transformarlo en oportunidad, en solución. Por eso puse que quería estar acá. Quiero agradecer la invitación un poco. Vuelvo a contar, soy independiente, no tengo fundación, ¿ya? Llevo trabajando años con las comunidades mapuches, Mará, Quechua, Diaguita. También he estado con algunos embajadores conversando sobre la mirada intercultural, el embajador de Israel, Canadá, Australia, Italia, incluso la Unión Europea. Estuve participando en el foro permanente de temas indígenas, ¿ya? Y quiero empezar diciéndole que nosotros no vivimos en una burbuja aparte. Como comunidades, como gente de los pueblos originarios, nos afecta el alza de la tasa del desempleo, el alza de la tasa de la deuda pública, los indicadores económicos, el PIB, el IMACER, las curvas de tasa de interés, el alza de tipo de cambio, la inflación, entre otros indicadores macro y microeconómicos. A nosotros como emprendedores o como comunidad indígena nos afecta, ¿cierto? Ahora pasando a lo que es la propuesta constitucional, el artículo 7 dice que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución. Yo encuentro muy bien eso, ¿ya? Sí deja mucho al tema de la ley, más que el reconocimiento cultural, sobre todo lo que me dedico yo, el tema de la economía. ¿Ya? El reconocimiento del derecho es una cosa y la otra es el acceso a esos reconocimientos y la plenitud del ejercicio. Y ahí creo que hay una desventaja, ¿ya? Porque no solamente es reconocer, sino cómo hacemos valer esos reconocimientos de los pueblos originarios en temas de emprendimiento, sobre todo que me dedico yo, que nosotros nos emprendemos como emprende el común, la economía normal. A mí me pasa mucho en los territorios que muchas veces va a hacer COTES, Corfo, a hacer mentoría a los pueblos originarios y no calza porque no tienen esa cosmovisión de cómo emprendemos nosotros. La economía vertical, nosotros más horizontal,
nosotros somos más empáticos con el otro emprendedor. La economía normal es vender por vender, nosotros no es así, nosotros detrás de eso hay patrimonio, hay cosmovisión, hay traspaso de conocimiento. Entonces cuesta que el Estado nos reconozca a nosotros cómo emprendemos. Entonces me pasa muchas veces a mí en foros que he estado, me dicen, oye, pero ustedes quieren ser algo aparte, desigual, y no, nosotros no estamos llamando aquí a la división, que el Estado los trate, sino al contrario, o sea, la equivalencia en el derecho, eso más que el trato que nos miren de que queremos dividir al país, no, sino al contrario. Parte del activo de un país es su cultura, y si yo no tengo la capacidad de Estado de poder reconocer esa forma de emprender, esa forma de relacionarnos, esa forma de retroalimentar con todo el aparato del Estado a los pueblos originarios, realmente estamos muy mal. La lengua para nosotros es algo fundamental. O sea, si nosotros perdimos la lengua, perdimos todo, perdimos la forma de emprender, perdimos la comunicación, perdimos la forma de relacionarnos, ¿ya? Y eso es garantizar, el Estado tiene que garantizar el acceso a la educación, ¿ya? Pero vuelvo a reiterar, no solamente garantizarlo, sino que hay un mecanismo financiero que apoye ese reconocimiento y ese acceso a la lengua. O sea, yo tengo 44 años y recién hace 2 años sé decir mari compuché. Entonces, eso es una vergüenza para un país que quiere reconocer a los pueblos originarios. ¿Qué buscamos? Primero, el respeto de los acuerdos internacionales. Aquí no hay nada inventado, sino Chile en su país demócrata, ¿ya? Y en su país que nosotros no somos como los argentinos. Los argentinos, uno hace contratos y ellos en cualquier momento lo derrumban, no cumplen. Hay un tema del gas también, que una vez los cortaron y habían contratos, nosotros no. Somos un país que un poco respeta los acuerdos. Entonces, el acuerdo del convenio 169, los derechos indígenas de las Naciones Unidas, la OEA del 2016, son acuerdos que el Estado, ¿ya?, se comprometió a cumplir. Y más, el Tratado de Tapigüe también, el Estado fue el que negoció con los pueblos originarios, no negoció, se sentó a conversar y el mismo Estado fue el que después, usted sabe la historia, no siguió con ese tratado. Los derechos políticos de participación, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener el acceso a la toma de decisiones. Ustedes reconocen que el Estado es muy burocrático. O sea, yo para reconocer mi indígena tengo que llevar mi árbol genealógico a la CONADI, ¿ya?, e investigar con todos los papeles. O sea, ni siquiera hay un acceso para el bien reconocimiento. Por eso el 12% que somos hoy día los pueblos originarios es muy mentiroso por todo el tema burocrático y nadie le da... ninguna empresa te da permiso a ti para ir a decirle, oye, yo quiero ir a la CONADI a reconocer mi indígena. O sea, tampoco está ese acceso al reconocimiento. Entonces, ese 12% no es así. Yo creo que este nuevo censo va a demostrar realmente lo que somos, ¿ya? Y también el burocrático del Estado no hace a nosotros ser, entre comillas, una minoría, pero yo creo que estamos entre el 20 y el 25% que va a salir este censo. Los derechos económicos, el derecho de los pueblos indígenas debe ser entendido desde la lógica del principio de la libertad en materia económica, que nos permita emprender, desarrollar cualquier actividad económica. Y por ahí el Banco Central debería tener una política de emprendimiento de los pueblos originarios. Ellos manejan los datos económicos, ¿ya? Ellos tienen personas calificadas, entonces ellos debieran un poco, no solamente tomar el tema económico, el IPOM, pero debiera demostrar cómo es el emprendimiento indígena, en qué emprende, cuáles son las comunas donde está emprendiendo, para así después desarrollar políticas públicas. Un poco como emprendemos nosotros. Nosotros emprendemos desde nuestra lengua ancestral, desde el conocimiento, la sabiduría, los ancianos. Para nosotros el anciano no es sinónimo de dejarlo, ya no existe el asilo de los mapuches para los ancianos, sino al contrario, se le da su espacio, porque de él emana la sabiduría, el consejo. Entonces, para nosotros el anciano no se jubila, sino al contrario, es sinónimo de aprendizaje. Los principios sagrados, ¿cierto?, la simbología, la medicina, la jerarquía, la gastronomía, la vestimenta, la música tradicional. Todo eso nosotros
emprendemos de nuestra cosmovisión. El emprendimiento indígena es más que un modelo de negocio que vender o crear valor. Es una forma de vida de las comunidades. Por eso es necesario que el Estado nos entienda ya cómo nosotros vivimos, cómo nosotros convivimos, que no somos extraterrestres, sino antes que se formara el Estado, estábamos nosotros, ¿ya? Y todavía estamos vigentes. Los derechos sociales, los derechos indígenas abarcan múltiples necesidades en el ámbito de la salud, educación, tercera edad, infancia, mujeres, entre otros. Los derechos indígenas ya reconocidos a nivel internacional. La educación intercultural debe promover el rescate y el uso del idioma. El derecho a una vivienda de acuerdo a cómo viven las comunidades, generando riqueza en el territorio. Los derechos culturales. Resulta fundamental consagrar los derechos culturales de los pueblos indígenas y establecer mecanismos que garanticen y protejan los derechos. Ejemplo, yo cuando me dedico al emprendimiento, yo voy a Corfo y voy con un emprendimiento indígena. Corfo me dice, no, pero esto es indígena, anda a la CONADI. Voy a la CONADI y llevo mi emprendimiento tecnológico, me dice, no, pero esto es tecnológico, anda a Corfo. Voy a Cercoté y me dice, no, pero esto es indígena, anda a la CONADI. O sea, no hay una política o un paraguas estatal para los pueblos originarios. Para terminar, quiero hacerle una invitación a ustedes, ¿ya? Una invitación a sumar, a dejar los sesgos antiindígenas, a construir el espacio indígena en Chile con una mirada de conservación, espacio de toma de decisiones, de nuestra cultura, de lo nuestro. Tengo esperanza en ustedes. A mí en los foros, los embajadores muchas veces me preguntan, pero ¿cómo se soluciona esto? Yo tengo dos ideas. La primera, fe en este proceso. Y la segunda, lamentablemente, yo creo que se va a solucionar cuando algunas generaciones que nos miran como indios ya no estén en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros, los pueblos originarios, estamos apuntando a los niños. Hoy día el aniversario, el Año Nuevo, Mapuche, apuntamos a que los niños sepan qué es convivir con una persona de pueblo indígena. Entonces, cuando ese niño llega a ser gerente, cuando ese niño llegue a la política, cuando ese niño crezca y tenga la toma de decisión, no nos va a ver a nosotros como alguien desconocido, sino que nos va a ver como parte, ¿ya?, de su desarrollo y va a poder valorar, ¿ya?, qué es tener un compañero, un amigo, un hermano de un pueblo originario. Entonces tenemos dos alternativas. O marcamos el puente de aquí para adelante con ustedes, ¿ya?, o lamentablemente se tiene que exterminar esa generación que nos mira como indios para que estas nuevas generaciones de niños ya nos miren de igual a igual. Eso es lo que lo quiero invitar a ustedes, ¿ya? Chatumay Peucayam. Gracias.